Hola amigos, hoy en Motorcar le realizaremos nuestra superprueba definitiva de enchufables a este C5X que tengo aquí. Es un coche que tiene una carrocería muy especial, es una mezcla entre una berlina, entre un familiar. Vamos a saber cuántos kilómetros se pueden recorrer en modo totalmente eléctrico y cuánto consume con y sin batería. Vamos a verlo. De nuevo vemos en el canal un Citroën además enchufable. Hacía tiempo que no teníamos un enchufable de la marca francesa en el canal. Si mal no recuerdo, el último que probamos fue el C5 Aircross, que es una tecnología muy parecida a la que vemos hoy, pero sabéis que hay un factor importante que sería la carrocería. La carrocería es diferente. En este caso no podríamos catalogarla como algo concreto porque es una mezcla, es un híbrido también, no solamente desde el punto de vista de la mecánica, sino también desde el punto de vista de la carrocería. Tiene una parte de berlina, una parte de sub, una parte de familiar, podríamos decir incluso, tiene unas capacidades interiores considerables, pero ahora si os parece nos vamos a centrar en la parte eléctrica, que muchas veces se pasa por encima. Este coche tiene 110 caballos de potencia solo en eléctrico, ojo, 110 caballos cuando funciona en eléctrico, pero mucho cuidado porque podemos empujar este coche sin problema con esa potencia porque tiene 320 Nm de par motor, y esto le confiere pues la posibilidad de poder desplazarse a la velocidad máxima permitida para este coche sin problema, Podríamos ir a 120 km por hora sin ningún tipo de problema. Luego lo podremos ver en el siguiente trayecto, pero en este caso concreto que sepáis esto, tenemos 320 Nm de par, 110 caballos de potencia, o lo que es lo mismo, 81 kilovatios de potencia. Luego hablaremos también, si os parece, de la parte térmica y en conjunto también de la parte híbrida. Vamos ya con el primer resumen a ver qué ha conseguido este coche en modo totalmente eléctrico. Ya tenemos el primer dato, ya tenemos la primera cifra, sabemos cuántos kilómetros se pueden recorrer en modo totalmente eléctrico con nuestro protagonista de hoy, con este C5X híbrido enchufable. Hemos sido capaces de recorrer 61 kilómetros. 61 kilómetros sería una cantidad de kilómetros suficiente para poder hacer un uso pues más o menos diario en nuestros desplazamientos habituales. La media de los desplazamientos para los españoles son en torno a los 15-20 kilómetros de ida y otros 15-20 kilómetros de vuelta, en torno a los 40 kilómetros aproximadamente, 40, podríamos incluso llegar a 50 kilómetros aproximadamente al día. ¿Qué quiere decir? Que con estos 61 kilómetros diarios tendríamos más que suficiente para poder realizar estos recorridos en modo totalmente eléctrico sin hacer uso para nada de la parte térmica. Hemos podido hacer uso también de la climatización sin que hubiese ningún tipo de penalización, sin que se haya encendido la parte de gasolina. Pues un uso normal, un uso como haríamos con cualquier otro vehículo eléctrico, por supuesto que tenga pues las características de un motor que es al final la mitad de una tecnología que está dentro de este modelo, ¿no? La parte eléctrica en este caso. Bueno, luego hablaremos, si os parece, al final de algunos detalles sobre los kilómetros recorridos, la estimación y todo esto. Hablaremos al final porque yo creo que es interesante que os comente algo importante sobre este tema. Pero antes de nada, lo que vamos a hacer es continuar con el siguiente recorrido. Volveremos a cargar la batería y aquí ahora lo que queremos saber es cuánto consume este coche cuando tiene la batería cargada en un trayecto de 100 kilómetros. Nuestro recorrido habitual en esta superprueba definitiva de enchufables. Continuamos. De nuevo, batería cargada a tope, ahí podéis haceros una idea de la estimación de autonomía, nos dice que vamos a hacer 44 kilómetros, no sabemos lo que va a ocurrir, hemos podido ver que hemos hecho más kilómetros y esto significa que son estimaciones. Hablaremos al final del vídeo porque creo que es importante que reflexionemos sobre este aspecto en particular de las autonomías, Lo hemos comentado en muchísimas ocasiones, pero nos gustaría volver a insistir en este tema. Bueno, en este trayecto que estamos realizando ahora, sabéis que es en modo híbrido con batería, es decir, podemos utilizar todo el potencial, absolutamente todo el potencial del coche porque tenemos la parte eléctrica totalmente cargada y por otro lado también tenemos, por supuesto, el motor térmico. Vamos en modo híbrido y vamos cambiando los diferentes modos de conducción dependiendo de las circunstancias. Lo hemos comentado en muchas ocasiones, pero como sabemos que hay nuevos amigos que se van incorporando al canal, sí que es cierto que nos gusta repetir este tipo de detalles. Lo que hacemos es básicamente en las cuestas abajo, vamos en modo eléctrico siempre que podamos y cuando viene una cuesta arriba o un llano que vaya tirando un poco hacia arriba, pues también ponemos la parte térmica y de este modo pues podemos apurar y podemos sacar el mayor potencial de ambas tecnologías. La parte eléctrica nos permite desplazarnos sin consumo en las bajadas y la parte térmica nos ayuda a poder tener un consumo mucho más controlado en las subidas de lo que lo haríamos con un eléctrico.
tenemos incluso vídeos monográficos en los cuales os indicamos cómo conducir eficientemente un vehículo híbrido enchufable. Le podéis echar un ojo, lo buscáis en el canal, seguro que os va a resultar interesante. Vamos ya directamente con el segundo resumen. Segundo trayecto también completado, ya hemos visto cuánto consume este coche cuando tenemos la batería cargada y hacemos nuestro recorrido habitual de 100 kilómetros. Hemos podido comprobar que el consumo medio ha estado en 2,7 litros a los 100, no está nada mal, yo creo que es un muy buen resultado. Lo mejor, como siempre, que lo veáis de forma comparativa en el ranking que tenemos en motork.com, ya sabéis, tenemos ranking de eléctricos y de enchufables. Vais al de enchufables y os metéis en el ranking de eficiencia, que sería el concreto este que estamos viendo ahora. Y podéis filtrar por el consumo cuando tenemos batería. Y el consumo cuando tenemos batería ya hemos visto que es de 2,7, que está bastante bien. Me guardo algo también para el final, os lo dejo en el último resumen. Y ahora lo que vamos a hacer es continuar con el trayecto de vuelta. Aquí ya no hay forma de cargar la batería, ya tenemos la batería descargada y queremos saber pues cuánto consume este coche cuando nos enfrentamos a un viaje en el cual no hemos podido cargar la batería. ¿Cuánto consumirá este C5X? Vamos a verlo. Tercer y último trayecto, modo híbrido, sin batería. Ahí veis 0 kilómetros de estimación de autonomía en eléctrico, pero tenemos un 3% y esto es de la parte visible. Además de esta parte visible hay una parte no visible que siempre está ahí, porque las baterías de los enchufables no se agotan nunca, que no os engañen con estas cosas o no os engañéis vosotros mismos, no se terminan nunca, siempre se van cargando, o sea, son autorrecargables como esto que os venden. Bueno, pues así sería exactamente igual, simplemente que además tenemos una batería más grande y nos ofrece mayores posibilidades a todos los niveles y un motor también más potente, por supuesto. Bueno, en este caso el protagonista será el motor de gasolina, principalmente, a pesar de que es híbrido, en el momento que vamos a funcionar, pues lógicamente la parte predominante va a ser la parte térmica. Aún así ya veis que en cualquier momento la parte eléctrica se pone a funcionar también, ¿eh? Pero bueno, como os decía, el protagonista será ese motor de gasolina de 179 caballos de potencia, es decir, 132 kilovatios, para poder impulsar a este vehículo. Y mientras seguimos viendo cómo impulsa este vehículo, esa parte híbrida ya sin batería, te recuerdo que tienes disponible la web oficial del canal, ya sabes que es motork.com, donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que tanto te gusta. Recuerda que en motork.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta. Y recuerda también, por supuesto, como no, que en motork.com podrás encontrar el ranking comparativo con todos los resultados de todos los vehículos que han pasado por el canal, que son ya muchísimos, ¿eh? No solamente esta prueba que estamos viendo hoy de enchufables, esta superprueba definitiva, sino que también podrás encontrar el ranking comparativo de todos los vehículos eléctricos que han pasado por nuestro canal. Échale un vistazo, seguro te va a gustar. Vamos ya con el tercer y último resumen y fijaos que voy a comentar algo que yo creo que va a ser interesante para los enchufables. Último trayecto, último recorrido, sin batería y ya sabemos cuánto consume este coche, este C5 que nos acompaña hoy en el canal. Hemos podido comprobar que el consumo de este coche cuando ya no tiene batería, cuando utilizamos solamente el modo híbrido porque no está disponible la parte eléctrica, solamente puntualmente, en algún momento concreto, en alguna bajada y tal, bueno, como hace habitualmente en este recorrido, pues todos los enchufables que pasan por el canal. Ha tenido un consumo de 5,4 litros a los 100, 5,4. Fijaos el consumo que tiene este coche con la carrocería que tiene, con todo lo que nos puede ofrecer. Ya vimos también las prestaciones que no estaban nada mal, estamos hablando de 8 segundos aproximadamente en un 0 a 100, para un vehículo de estas características que tiene una motorización que tampoco podemos considerarla, aunque tenga 224 caballos, no lo podemos considerar como un superdeportivo, ni mucho menos, ni es su objetivo, ni la mecánica está pensada para ello, pero a pesar de todo, fijaos, es decir, tenemos muy buenas prestaciones, ¿eh? En un térmico que te tengas que ir a una aceleración de 8 segundos con esta carrocería y que consuma 5,4 litros a los 100, mucho ojo porque creemos que es un muy buen resultado. Ya veremos cómo queda en el ranking comparativo que tenemos en motork.com. Ahí vais a poder filtrar en este caso por sin batería y podréis comprobar en qué posición queda dentro de todos los vehículos. Ya son más de 70, estaremos hablando de cerca de los 80 vehículos enchufables que han pasado por el canal en los últimos años. Y yo creo que merece la pena que le echemos un ojo y que veamos un poco pues cómo ha ido evolucionando también. A ver, rápidamente podemos compararlo con algún vehículo del grupo, ¿no? En principio, pues lo podemos comparar, por ejemplo, con el 308. El 308 tuvo un consumo aquí un poquito superior, ligeramente superior. Tuvo el mismo consumo circulando con batería y en modo eléctrico consiguió los mismos kilómetros. Y bueno,
En esto de los kilómetros y las autonomías en modo totalmente eléctrico me gustaría centrarme, me gustaría reflexionar. Os cuento algo que creo que es muy importante, es fundamental. Cuando nosotros recogimos este vehículo, tenía una estimación de autonomía, ojo a lo que os voy a decir, de 28 kilómetros. 28. Os digo esto porque muchas veces nos habéis comentado: es que me he comprado este coche, alguno de los que hemos probado, Stellantis, y me da una estimación de autonomía de 28 kilómetros. Es que está roto, es que está mal. No, señores, es que os estamos comentando siempre cómo hay que utilizar los vehículos. Cuando decís, ¿por qué vais a esta velocidad? ¿Por qué hacéis uso de la climatización de esta manera, de la otra? Lo veis que además también es bastante normal como circulamos, no es que hagamos cosas extrañas, simplemente en la parte eléctrica lo que hacemos es intentar lo más natural posible, ir lo más natural posible. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando con un vehículo que tiene un motor que tampoco es que sea muy potente y tiene que tirar de una carrocería grande, hemos de saber cómo utilizar ese motor. No quiere decir que no pueda moverlo, porque tiene par suficiente. En la mayoría de los casos nos encontramos con motores eléctricos que tienen par más que suficiente para poder arrastrar las carrocerías hasta las velocidades máximas permitidas para los enchufables, que normalmente son 140 kilómetros por hora. Fijaos, ¿no?, lo que estamos diciendo. Pero lógicamente no voy a utilizar la parte eléctrica para circular a 120 kilómetros por hora, a menos que tengamos un vehículo enchufable que tenga una gran batería. En el caso de este coche, por ejemplo, que tiene una batería, pues podríamos considerar intermedia, no es tampoco que sea de las más pequeñas, pero tampoco es una batería grande. Sin embargo, hemos sido capaces de recorrer 61 kilómetros, que entendemos que es una cantidad de kilómetros pues suficiente para un uso diario, para un uso cotidiano. Esto es importante remarcarlo. Y no se está engañando a nadie, no se está diciendo, es que este coche hace 4 kilómetros en eléctrico y luego ya directamente te quedas sin batería, tienes un térmico. No, es que tenemos 61 kilómetros y lo utilizamos bien, pero hay que utilizarlo bien. Lo que no podemos pretender es querer tener un vehículo que cumpla esos 61 kilómetros en eléctrico haciendo lo que nos da la gana. Pues esto es imposible, os lo digo así. Igual que también es imposible, si tenéis un vehículo térmico, intentar cumplir los consumos que os dicen los fabricantes que vais a tener cuando hagáis ese uso de ese vehículo. Porque no es así, es decir, si vosotros hacéis un uso que no tiene en cuenta la eficiencia y que estáis conduciendo de cualquier manera, lógicamente no vais a cumplir ese objetivo. Por eso os digo, este coche nosotros cuando iniciamos las pruebas con él, tenía una estimación de autonomía de 28 kilómetros, que era lo que se había quedado guardado de las otras personas que lo habían utilizado. 28 kilómetros. Y hemos podido recorrer 61 kilómetros. ¿Qué ha ocurrido? Cuando nosotros lo hemos vuelto a cargar, pues al final el coche ya no tenía 28 kilómetros, tampoco tenía los 61. Fijaos, tenía unos 56 kilómetros aproximadamente, que es lo que nos indicaba que iba a poder hacer, que iba a poder recorrer en modo totalmente eléctrico, teniendo en cuenta nuestro estilo de conducción. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un coche igual que este, o dentro de esta carrocería, o dentro de esta tecnología que utiliza Stellantis, y vemos que tiene una autonomía inferior, es porque nosotros no lo estamos conduciendo correctamente. A ver, puede haber algún vehículo, alguna unidad en concreto que tenga algún error, que tenga algún problema en la batería o que tenga algún problema con la gestión de los kilómetros de la estimación de autonomía. Esto lo podéis llevar al taller, lógicamente, para eso está. Pero que sepáis que en muchas ocasiones, fijaos la diferencia, de 28 hasta 61 que hemos podido recorrer. ¿Quiere decir que siempre vamos a poder hacer 61? Lógicamente no. Si vosotros no hacéis un uso eficiente del coche, no vais a poder conseguir esos kilómetros. También hay que recordar que hacemos las pruebas con la climatización encendida. Estamos constantemente con la climatización encendida. Hemos tenido una temperatura exterior de en torno a los 16 hasta los 20 grados aproximadamente, 20, 21 más o menos. Es una época del año en la que prácticamente no hace falta que encendamos la climatización, pero nosotros encendemos el compresor para que haya uniformidad en las pruebas. Los que conocéis las pruebas habitualmente seguro que ya lo sabéis, pero para aquellos que os hayáis unido, pues os lo recuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Que esa estimación que estamos haciendo y este uso que estamos haciendo del coche es teniendo en cuenta que utilizamos la climatización. En una época del año como la que tenemos ahora, podríamos no utilizar la climatización y iríamos tan a gusto, tan tranquilos. Incluso podríamos abrir un poco la ventana en un momento determinado para que entre un poco de aire y listo. Porque realmente no hace falta que funcione el compresor. Simplemente lo hacemos para que haya uniformidad en las pruebas y para que de alguna manera pues haya una forma de poder equiparar todos los resultados que vemos en nuestra prueba. Simplemente esto, ¿vale? No me quiero entretener mucho, pero quería aprovechar también la oportunidad para remarcar esto. Es un vehículo que tiene unas capacidades interesantes, un vehículo pues interiormente espacioso, que es cómodo, tiene una suspensión
yo diría que bastante suave, no llega a ser blanda hasta el punto de incomodar, pero bueno, es más bien suavecita, no sé, me recuerda a algún vehículo de hace algunos años, como por ejemplo la suspensión que tenían los Renault 21, salvando las distancias, por supuesto. En este caso, pues es una suspensión todavía más eficiente, ¿no? Porque han pasado, más eficaz, perdón, porque ha pasado mucho tiempo. Y bueno, pues sobre todo deciros esto, ¿no? Es un coche cómodo que está pensado para hacer grandes viajes, para hacer desplazamientos pues de larga distancia y con mucha comodidad. Y esto no quiere decir que no podamos hacer nuestros desplazamientos diarios en nuestro uso cotidiano sin utilizar ni una sola gota de gasolina. Ya habéis visto cuántos kilómetros podemos recorrer, ¿no? Bueno, amigos, pues simplemente esto es unos niveles de uso yo creo que coherentes para lo que nos puede ofrecer el vehículo y una opción interesante para aquellos que necesitéis o que os gusten los vehículos con gran espacio y habitabilidad, porque no solamente importa el espacio, sino también que tengamos ese portón trasero, que podamos tener una boca de carga pues muy amplia para que podamos introducir los objetos con muchísima más comodidad. No me entretengo más, no me lío más, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Como siempre, dad like si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal, muy importante que busquéis por aquí el botón donde dice suscribirme, que no os cuesta nada, que es totalmente gratis. Por supuesto, amigos, también os invito a que os deis de alta como usuario premium dentro de la comunidad Motorcar. Ahí tenéis un botón que dice unirme. Y por supuesto, como siempre os digo, amigos, nos veremos en futuros vídeos.